Bueno, ahora vamos a iniciar con otro filósofo, que es este filósofo muy importante, René Descartes. René Descartes nació en 1596 y vivió una vida errante por Europa. Desde muy joven había nutrido una fuerte esperanza de conseguir conocimientos seguros sobre la naturaleza de los hombres y del universo. Pero después de haber estudiado filosofía, se convenció cada vez más de su propia ignorancia. Más o menos como Sócrates, más o menos como él, sí, como Sócrates. Estaba convencido de que solo nuestra razón puede proporcionarnos conocimientos seguros. No podemos fiarnos de lo que dicen los viejos libros, ni siquiera podemos fiarnos de lo que nos dicen nuestros sentidos. Así pensó Platón. También él opinó que solo la razón nos puede proporcionar conocimientos seguros. Exacto. Hay una línea que va desde Sócrates y Platón y que pasa por San Agustín antes de llegar a Descartes. Todos estos filósofos fueron racionalistas, o sea, que opinaban que la razón es la única fuente segura del conocimiento. Tras extensos estudios, Descartes llegó a la conclusión de que los conocimientos que se habían heredado de la Edad Media no eran necesariamente de fiar. En este punto quizá podríamos compararlo con Sócrates, que no se fiaba de las opiniones corrientes con las que solía encontrarse en la plaza de Atenas. Y entonces, ¿qué hace uno? Sofía, ¿me lo puedes decir? Entonces uno empieza a filosofar por cuenta propia. Justamente, Descartes decidió empezar a viajar por Europa, de la misma manera que Sócrates empleó su vida en conversar con las gentes de Atenas. Descartes nos cuenta que a partir de entonces solo buscará aquella ciencia que puede encontrar en el mismo o en el gran libro del mundo. Se adhirió, por tanto, al servicio de la guerra, que le llevó a varios lugares del centro de Europa. Más adelante vivió unos años en París, pero en 1629 se fue a Holanda, donde vivió casi 20 años, trabajando en sus tratados filosóficos. En 1649 fue invitado a Suecia por la reina Cristina, pero la estancia en ese lugar, que él denominó la tierra de los osos, del hielo y las rocas, le provocó una pulmonía y Descartes murió en el invierno de 1650, con solo 54 años de edad. Pero llegaría a tener una gran importancia para la filosofía, incluso después de su muerte. No es ninguna exageración decir que fue Descartes quien fundó la filosofía de los tiempos modernos. Tras el entusiasta redescubrimiento del renacimiento del ser humano y de la naturaleza, surgió de nuevo una necesidad de recoger las ideas de la época en un sistema filosófico consistente. El primer gran sistematizador fue Descartes. Luego le siguieron Spinoza y Leibniz, Locke y Berkeley, Hume y Kant. ¿Qué quieres decir con un sistema filosófico? Con esto quiero decir una filosofía construida desde los cimientos y que procure encontrar una especie de esclarecimiento
de todas las cuestiones filosóficas importantes. La antigüedad había tenido grandes sistemizadores como Platón y Aristóteles. La Edad Media tuvo a Santo Tomás de Aquino, que quiso construir un puente entre la filosofía de Aristóteles y la teología cristiana. Luego llegó el Renacimiento, con un embrollo de viejos y nuevos pensamientos sobre la naturaleza y la ciencia, sobre Dios y el hombre. Hasta el siglo XVII no hubo por parte de la filosofía un intento de recoger las nuevas ideas en un sistema filosófico esclarecido. El primero en intentarlo fue Descartes. Él puso la primera piedra de lo que sería el proyecto más importante de la filosofía de las generaciones siguientes. Ante todo, le interesaba averiguar lo que podemos saber, es decir, aclarar la cuestión de la certeza de nuestro conocimiento. La otra gran cuestión que le preocupó fue la relación entre el alma y el cuerpo. Estos dos planteamientos caracterizarían el debate filosófico durante los siguientes 150 años. Entonces, fue un hombre muy avanzado para su época, sí, pero también en cuestiones que se planteaban en esa época. En lo que se refiere al problema de conseguir conocimientos indudables, muchos expresaron un escepticismo filosófico total, opinando que los hombres tendrían que resignarse a no saber nada. Pero Descartes no se resignó a eso. Si se hubiera resignado, no habría sido un verdadero filósofo. De nuevo, podemos establecer un paralelismo con Sócrates, que tampoco se resignó al escepticismo de los sofistas. Precisamente en la época de Descartes, la nueva ciencia había desarrollado un método que proporcionaría una descripción totalmente segura y exacta de los procesos de la naturaleza. Descartes tuvo que preguntarse si no hubiera también un método seguro y exacto para la reflexión filosófica. Oh, entiendo. Pero eso solo fue una cosa. La nueva física había planteado la cuestión sobre la naturaleza de la materia, es decir, sobre qué es lo que decide los procesos físicos de la naturaleza. Cada vez más se defendía una interpretación mecánica de la naturaleza, pero cuando más mecánicamente se conceptuaba el mundo físico, tanto más imperiosa se volvía la cuestión sobre la relación entre el alma y el cuerpo. Antes del siglo XVII era habitual considerar el alma como una especie de respiración vital que fluye por todos los seres vivos. El significado original de la palabra alma y espíritu es de hecho aliento vital o respiración en casi todos los idiomas europeos. Para Aristóteles, el alma era algo presente en todo el organismo, como principio de la vida de ese organismo, es decir, algo que no se podía imaginar desprendiendo del cuerpo. Por tanto, Aristóteles también había hablado de alma de planta y alma de animal. Y hasta el siglo XVII no se introdujo una separación radical entre alma y cuerpo. Todos los objetos físicos, también los cuerpos de los animales y los cuerpos humanos,
fueron explicados como un proceso mecánico, pero el alma del hombre no podía formar parte de esa maquinaria corporal. ¿Dónde estaría entonces el alma? Una cuestión importante que quedaba por explicar era como algo espiritual podía poner en marcha un proceso mecánico. En realidad es algo bastante curioso. ¿Qué quieres decir? Decido levantar un brazo y entonces levanto el brazo. O decido ir corriendo a coger el autobús e instantáneamente mis piernas comienzan a correr. Otras veces puedo pensar en algo triste. De repente mis lágrimas empiezan a brotar. Entonces tiene que haber una misteriosa relación entre el cuerpo y la conciencia. Precisamente ese problema puso en marcha los pensamientos de Descartes. Igual que Platón, estaba convencido de que había una clarísima separación entre espíritu y materia. Pero Platón no pudo responder a la pregunta de cómo el cuerpo afecta al alma o cómo el alma afecta al cuerpo. Yo tampoco puedo, así que me gustaría saber a qué conclusión llegó Descartes. Sigamos su propio razonamiento. En este pequeño libro, Discurso del método, Descartes plantea la cuestión de que método debe emplear el filósofo cuando se dispone a solucionar un problema filosófico, pues las ciencias naturales ya tenían su nuevo método. Eso ya lo has dicho. Descartes constata primero que no podemos considerar nada como verdad si no reconocemos claramente que lo es. Para conseguir esto, puede que sea necesario dividir un problema complejo en cuantas partes parciales sea posible. Entonces, se puede empezar por las ideas más sencillas. Podría decirse que cada idea tendrá que medirse y pesarse, más o menos como Galileo decía que todo tenía que medirse y que lo que no se podía medir tendría que hacerse medible. Descartes pensaba que la filosofía podía ir de lo más simple a lo más complejo. Así, sería posible construir nuevos conocimientos. Al final, había que hacer constantes recuentos y controles para poder asegurarse de que no se había omitido nada. Entonces, y no antes, puede ser alcanzable una conclusión filosófica. Casi suena a problema aritmético. Sí. Descartes quiso emplear el método matemático también en la reflexión filosófica. Quiso probar verdades filosóficas más o menos de la misma manera en la que se prueba un teorema matemático. También quiso emplear la misma herramienta que empleamos cuando trabajamos con números, es decir, la razón. Pues solamente la razón nos proporciona conocimientos seguros. No resulta tan evidente que los sentidos se han de fiar. Ya hemos subrayado su parentesco con Platón, quien también señaló que las matemáticas y los números nos podrían proporcionar un conocimiento más certero que los testimonios de los sentidos. Pero ¿es posible solucionar los problemas filosóficos de este modo? Volvamos al razonamiento del propio Descartes, cuya meta era lograr conocimientos certeros sobre la naturaleza de la vida. Empezó por afirmar que como punto de partida se debe de dudar de todo.
porque no quería edificar su sistema filosófico sobre un fondo de arena, porque si fallan los cimientos, podría derrumbarse todo el edificio. Gracias por tu ayuda. No es que Descartes pensara que fuera razonable dudar de absolutamente todo, sino que en principio hay que dudar de todo. En primer lugar, no es del todo seguro que podamos continuar nuestra búsqueda filosófica leyendo a Platón o Aristóteles, porque aunque ampliemos nuestros conocimientos históricos, no ampliamos nuestro conocimiento del mundo. Para Descartes resultaba imprescindible liberarse de ideas viejas antes de comenzar su propia indagancia filosófica. ¿Quería retirar todo el viejo material de construcción antes de iniciar la nueva casa? Sí, con el fin de asegurarse completamente de que la nueva construcción de ideas fuera a aguantar. Quería limitarse a utilizar exclusivamente material nuevo y fresco. No obstante, la duda de Descartes es más profunda que eso, pues decía que ni siquiera podemos fiarnos de lo que nos dicen nuestros sentidos. Quizás nos está tomando el pelo. ¿Cómo? También, cuando soñamos, creemos que estamos viviendo algo real. ¿Hay en realidad algo que distinga nuestras sensaciones en estado de vigilia de las de los sueños? Cuando reflexiono detenidamente sobre esto, no encuentro ni un solo criterio para distinguir la vigilia del sueño, escribe Descartes, y sigue. ¿Cómo puedo estar seguro de que tu vida entera no es un sueño? Jeppe, en la montaña, creía que simplemente había soñado que había dormido en la cama del varón. Y cuando estaba acostado en la cama del varón, creía que su vida de campesino pobre solo había sido un sueño. De ese modo, Descartes acaba por dudar absolutamente de todo, y en ese punto había acabado sus reflexiones muchos filósofos anteriores a él. Entonces, no llegaron muy lejos. Descartes, sin embargo, intentó seguir trabajando precisamente a partir de ese punto cero. Había llegado a la conclusión de que estaba dudando de todo y que eso es lo único de lo que podía estar seguro. Y ahora se le ocurre algo. De algo sí puede estar totalmente seguro, a pesar de todo, de que duda, pero si duda, también tiene que ser seguro que piensa. Y puesto que piensa, tiene que ser seguro que es un sujeto que piensa. O, como él mismo lo expresa, cogito ergo sum. ¿Y eso qué significa? Pienso, luego existo. No me extraña mucho que llegara a esa conclusión. Cierto, pero debes tomar nota de esa seguridad intuitiva con la que de repente se concibe a sí mismo como un yo pensante. A lo mejor recuerdas que, según Platón, lo que captamos con la razón es más real y existente que aquello que captamos con los sentidos. Lo mismo pasa con Descartes. No solo capta que es un yo pensante, sino que al mismo tiempo entiende que este yo pensante es más real que ese mundo físico que captamos con los sentidos. Y luego continúa Sofía. De ninguna manera ha concluido su investigación filosófica. Continúa tú también. Ahora Descartes se pregunta si hay algo más que reconoce con la misma seguridad intuitiva que lo de la existencia del yo como sujeto pensante. Llega a la conclusión de que también tiene una idea clara y definida
de un ser perfecto. Es una idea que ha tenido siempre, y para Descartes es evidente que una idea como esa no puede proceder de él, porque la idea de un ser perfecto no puede venir de algo que es imperfecto. De modo que esa idea de un ser perfecto tiene que proceder de ese mismo ser perfecto, o, con otras palabras, de Dios. En consecuencia, para Descartes resulta tan evidente que hay un Dios como el que piensa es un ser pensante. Ahora me parece que empieza a sacar conclusiones demasiado rápidamente. Al principio tenía mucho cuidado. Sí, muchos han señalado esto como el punto más débil de Descartes, pero tú dices conclusiones. En realidad, no se trata de ninguna prueba. Lo que opina Descartes es simplemente que todos tenemos una idea de un ser perfecto y que resulta inherente a esta idea el que ese ser perfecto exista, porque un ser perfecto no sería perfecto si no existiera. Y además, nosotros no tendríamos ninguna idea de un ser perfecto si no hubiera tal ser perfecto. Nosotros somos imperfectos, entonces no puede venir de nosotros la idea sobre lo perfecto. La idea de un Dios es, según Descartes, una idea innata. Esta está impresa en nosotros desde que nacemos, de la misma manera que el artista imprime su firma en la obra. Pero aunque yo tenga una idea de un cocofante, eso no quiere decir que el cocofante exista. Descartes te habría contestado que tampoco es inherente al concepto de cocofante el que exista. En cambio, es inherente el concepto un ser perfecto, que ese ser exista. Según Descartes, esto es tan seguro como que es inherente a la idea de círculo, el que todos los puntos del círculo se encuentran igual de lejos del centro del mismo. No puedes hablar de un círculo sin que cumpla este requisito. De la misma manera, tampoco puedes hablar de un ser perfecto que careciera de las cualidades más importantes de todas, es decir, de la existencia. Es esa una manera bastante especial de pensar. Es una manera de pensar marcadamente racional. Descartes opinaba como Sócrates y Platón que hay una relación entre el pensamiento y la existencia. Cuando más evidente resulte algo en el pensamiento, tanto más segura es su existencia. Hasta ahora ha llegado a la conclusión de que es una persona que piensa y de que hay además un ser perfecto. Sí, y con esto como punto de partida prosigue. En cuanto a todas estas ideas que tenemos de la realidad exterior, por ejemplo, del Sol y de la Luna, podría ser que todo fuera simplemente imaginación o imágenes de sueños, pero también la realidad exterior tiene algunas cualidades que podemos reconocer con la razón. Estas cualidades son las relaciones matemáticas, es decir, todo aquello que puede medirse, como la longitud, la anchura y la profundidad. Estas cualidades cuantitativas son tan claras y evidentes para la razón como que yo soy un ser pensante. Por otra parte, las cualidades cualitativas, como el color, el olor y el sabor, están relacionadas con nuestros sentidos y no describen realmente la realidad exterior.
De modo que la naturaleza no es un sueño a pesar de todo. No lo es, no. Y en este punto Descartes vuelve a recurrir a nuestra idea sobre un ser perfecto. Cuando nuestra razón reconoce algo clara y nítidamente, como es el caso de las relaciones matemáticas, de la realidad exterior, entonces tiene que ser así, porque un Dios perfecto no nos engañaría. Descartes invoca la garantía de Dios para lo que reconocemos con nuestra razón también corresponda a algo real. De acuerdo, ahora ha llegado a la conclusión de que es un ser pensante, que existe un Dios y que además existe una realidad exterior. Pero la realidad exterior es esencialmente distinta a la realidad del pensamiento. Descartes ya puede constatar que hay dos formas distintas de realidad, o dos sustancias. Una sustancia es el pensamiento o alma. La otra es la extensión o materia. El alma solamente es consciente, no ocupa lugar en el espacio y por ello tampoco puede dividirse en partes más pequeñas. La materia, sin embargo, solo tiene extensión, ocupa lugar en el espacio y siempre puede dividirse en partes cada vez más pequeñas, pero no es consciente. Según Descartes, las dos sustancias provienen de Dios, porque solo Dios existe independientemente de todo. Pero aunque tanto el pensamiento como la extensión provengan de Dios, las dos sustancias son totalmente independientes la una de la otra. El pensamiento es totalmente libre en relación con la materia y viceversa. Los procesos materiales también actúan totalmente independientes del pensamiento. Y con esto la creación de Dios se divide en dos. Exactamente. Decimos que Descartes es un dualista, es decir, que realiza una clara bipartición entre la realidad espiritual y la realidad extensa. Solo el ser humano tiene alma. Los animales pertenecen plenamente a la realidad extensa. Su vida y sus movimientos se realizan mecánicamente. Descartes consideró a los animales como una especie de autómatas complejos. En cuanto a la realidad extensa, tiene pues un concepto totalmente mecanicista de la realidad, exactamente como los materialistas. Dudo mucho de que Hermes sea una máquina o un autómata. Descartes seguramente no llegaría nunca a sentir cariño por ningún animal, y nosotros mismos también somos autómatas. Sí y no. Descartes llegaría a pensar que el hombre es un ser dual, que piensa, pero que también ocupa un lugar en el espacio, lo que significa que el hombre tiene un alma y al mismo tiempo un cuerpo extenso. Aristóteles y San Agustín ya habían dicho algo parecido. Ellos opinaban que el hombre tiene un cuerpo exactamente como los animales, pero también un alma como los ángeles. Según Descartes, el cuerpo humano es una pieza de mecánica, pero el hombre también tiene un alma que puede actuar completamente libre en relación con el cuerpo. Los procesos corporales no tienen tal libertad, sino que siguen sus propias leyes, pero lo que pensamos con la razón no ocurre en el cuerpo, sino en el alma, que está totalmente libre en relación con la realidad extensa.
A lo mejor debo añadir que Descartes no excluía la posibilidad de que también los animales pudieran pensar, pero si poseen esta capacidad, entonces la misma bipartición entre pensamiento y extensión también tiene que ser válida para ellos. De eso ya hemos hablado. Si decido ir corriendo a coger el autobús, entonces se pone en marcha el autómata. Y si a pesar de ello pierdo el autobús, las lágrimas se empiezan a brotar. Ni siquiera Descartes podía negar que ocurre constantemente una alternancia de ese tipo entre el alma y el cuerpo. Opinaba que mientras el alma se encuentra en el cuerpo, está relacionada con esta mediante un órgano cerebral especial que él llamaba glándula pineal, en la que se está realizando una continua alternancia entre espíritu y materia. De esa forma, el alma se deja confundir constantemente por sentimientos y afectos relacionados con las necesidades del cuerpo. No obstante, el alma puede independizarse de estos impulsos bajos y actuar libremente en relación al cuerpo. La meta es que la razón se encargue del control, porque aunque la tripa me duele un montón, la suma de los ángulos de un triángulo sigue siendo 180 grados. De ese modo, el pensamiento tiene la capacidad de elevarse por encima de las necesidades del cuerpo y actuar razonablemente. En ese sentido, el alma es totalmente superior al cuerpo. Nuestras piernas podrán hacerse viejas y pesadas, los dientes se nos podrán caer, pero 2 más 2 seguirán siendo 4, mientras nosotros sigamos conservando la razón. Pues la razón no se vuelve vieja y pesada. Es nuestro cuerpo el que envejece. Para Descartes, es la propia razón la que es el alma. Afectos y sentimientos más bajos, tales como el deseo y el odio, están estrechamente relacionados con las funciones del cuerpo y por ello con la realidad extensa. Muy bien, pues ese básicamente es un ejemplo del pensamiento de Descartes. Entonces con esto concluimos el pensar de este gran filósofo y nos seguimos escuchando en la próxima. Hasta luego.